Hola Darío, bienvenido al programa. Gracias. Usted hace más de 30 años que trabaja en África, actualmente en Lilanda, uno de los barrios más pobres de Lusaka. ¿Cómo es su día a día en esa comunidad? El día a día es muy bonito. Pido perdón porque hablo mal español, No, hombre, no. castellano, Se entiende pero perfectamente. mi día a día es muy bonito con la población. Con la población estábamos siempre tentando de ayudar la vida espiritual, también la vida social de la gente. En Europa pienso que todos tienen miedo del África porque son cosas, hablan siempre de cosas malas, pero el contacto con la gente, con la cultura, con los problemas, con la vida normal de la gente es un contacto muy bonito, con mucha alegría. Yo pienso que en África la gente que es muy pobre, una pobreza muy generalizada, vive el día a día son más felices que nosotros aquí en Europa, que tenemos tantas cosas materiales, porque yo pienso que las cosas materiales son importantes, pero no son las más importantes. Las cosas más importantes en la vida son las relaciones humanas. En África la gente, como son pobres, han necesidad de unos de los otros, entonces se conocen, se ayudan, hablan, ríen, celebran, cantan en conjunto. Es una vida muy positiva. ¿Y cuáles son los principales problemas con los cuales debe luchar? Principales problemas es la pobreza generalizada. Por ejemplo, en Lilanda, un barrio pobre de la capital de Lusaka, muy grande, muy enorme, había muchos niños que no podían ir a escuela porque no había lugar o porque no tenían dinero para pagar las despesas de la escuela. Entonces la gente vive con muchas dificultades porque para encontrar comida, alimentación, no saben que pueden comer mañana, pero no son muy pesimistas o fatalistas porque miran la vida con mucho optimismo, con mucha alegría, con mucha confianza en Dios. Entonces nosotros teníamos muchas actividades espirituales, también muchas actividades sociales. Teníamos 70 voluntarios adultos, todas las semanas visitaban a los enfermos en las casas, asistencia domiciliaria a los enfermos. Teníamos, hemos construido una escuela comunitaria para los niños huérfanos que no podían ir a la escuela del gobierno. Ahora tenemos 400 niños que hacen 7 años de escuela, del primero al 7º año de escuela, sin pagar. Es un proyecto de la parroquia católica que ha sido construido con la ayuda de Manos Unidas, que nos ha ayudado a construir las salas para la escuela de la escuela comunitaria de Lilanda. Yo en África he tenido algunos contactos con Manos Unidas porque presentábamos los proyectos y ellos respondían, preguntaban y asistían, sabían que el proyecto era válido, bueno para la gente. Entonces, muchas actividades, siempre ocupado todos los días, ayudando a la gente en el campo de la salud, en el campo de la escuela, en el campo de la promoción de la mujer.
Ujú. Eh, Hablaba del campo de la salud. Zambia es un país en el que el índice del SIDA es muy alto. ¿Cómo se vive con esta realidad en el país? En el pasado era más dramático, ahora que han encontrado modo de la, no la cura, pero los retrovirales que ayudan a la gente a tener una vida casi normal. Es un problema porque muchos de los huérfanos pues, son huérfanos porque el padre o la madre se murió por la enfermedad de SIDA o otras cosas. La, la, no se puede comparar como con nosotros aquí porque en África la esperanza de vida es 40, 50 años. Pero la gente vive normalmente, vive luchando para tener una vida mejor. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, estamos allí para ayudar. La gente ama mucho la iglesia porque ve que en África la iglesia está muy próxima de la gente con proyectos, con actividades para ayudar la gente en las actividades concretas del día a día. Zambia este año también se ha intentado proteger del ébola, seguimos en el campo de la salud. ¿La cercanía de esta enfermedad se ha vivido con miedo? No, la ébola estaba muy lejos el África Occidental. En Zambia, en Malawi, prácticamente la gente no ha sabido, no ha sufrido con la ébola. Era una noticia solo general de gente, porque desde el África Occidental hasta los Zambia es como desde el África Occidental hasta la España o el Portugal o Europa. Era una cosa que estaba, que la gente tenía miedo, pero no ha afectado concretamente a aquellos países. ¿Cómo cree que ha cambiado África y sobre todo Zambia en estos últimos 30 años? ¿Realmente ha habido alguna mejora, algún cambio importante? Sí, hay mucha mejora en todos los sentidos. Las infraestructuras son mejores, las carreteras son mejores, los servicios son mejores, pero la gente continúa muy pobre, porque yo pienso que las causas son muchas. Yo pienso que las causas están allá, están aquí también, porque el sistema económico mundial crea mucha riqueza, pero crea también la pobreza. Algunos dicen que los pobres existen porque son empobrecidos, son hechos pobres por la situación mundial. Entonces, en África la situación está mejorando poco a poco. Hay también mucha corrupción, hay mucho esfuerzo para trabajar y para hacer las cosas mejores. Y yo pienso que debemos también nosotros preguntarnos si nosotros los europeos que vivimos una vida muy materialmente muy superior, si estamos haciendo todo el posible para ayudar y para hacer que el sistema económico en que vivimos sea también un sistema más justo para todos los países del mundo. Daría una última pregunta, se nos acaba el tiempo. Quería preguntarle qué valores diría que aún mantienen los zambianos que en el mundo occidental ya hemos perdido, y después de tantos años, ¿qué ha aprendido cada día de los africanos? Yo pienso que nosotros aquí en Europa somos muy materialistas, muy individualistas. Pienso que el individualismo que hemos perdido la parte comunitaria de colaboración, de compartir, de estar juntos, trabajar juntos. En África tenemos este aspecto comunitario de
ayuda unos con los otros. Después la parte también de la celebración, de la alegría. Nós não somos felizes porque temos muitas coisas, somos felizes porque somos amigos uns de los outros. Penso que em Europa devemos combater o materialismo, o individualismo, estar mais solidários com a gente, porque o mundo somos todos membros, cidadãos do mesmo mundo. Ujú. Y para mí los años de África han sido los años más felices de mi vida. Muy bien, pues Darío Balula, nos quedamos con esta reflexión del misionero conboyano en Zambia. Muchísimas gracias por atendernos a Valors al Alza. Gracias. Buen trabajo.